Es un privilegio para mí volver a estar acá y poder compartir la palabra de Dios con ustedes. La verdad que me siento muy agradecido con el Señor por tan enorme privilegio, porque es por su gracia que estoy acá. ¿Se escucha bien allá? ¿Sí? Sí. Así que vamos a empezar. Así que les pido por favor que me acompañen en oración para que el Señor obre por medio de su palabra. Señor, te doy muchas gracias, Padre, por el privilegio, Señor, la honra de estar acá. Pero la realidad, Señor, es que no vinieron a escucharme a mí. Ellos vinieron a escuchar tu palabra, Señor, a ser ministrados por tu palabra, Señor, porque tu palabra solo puede transformar nuestros corazones. Tu palabra solo puede producir un cambio y un fruto en nuestros corazones, Señor, para tu gloria. Por eso te pido, Señor, que me ayudes, que a pesar de mí, Señor, puedas glorificarte, Señor, que el mensaje pueda ser transmitido con claridad, Señor, y que sea para la edificación de tu iglesia, Señor. Porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pero les pido que me acompañen, por favor, con sus Biblias, que vamos a estar meditando hoy en el libro de Santiago, pero desde el versículo 12, capítulo 1, versículo 12. Hasta el versículo 18. Leemos juntos la palabra del Señor. Dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Jaime Jaramillo, conocido como el tío Jaime, es un autor y conferencista colombiano. Él escribió un libro que reúne una colección de cortas parábolas e historias que son reflexivas. Y ese libro es titulado La culpa es de la vaca. El título refiere a una historia contenida en el mismo libro. Y la historia va así, dice algo como esto: un hombre tenía una vaca que utilizaba para trabajar y vender. Un día la vaca comenzó a hacer ruido, a moverse descontrolada y a causar desorden en el lugar donde estaba. El hombre, en lugar de asumir su responsabilidad por su vaca o hacer algo para calmarla, se enojó con los demás que estaban alrededor y empezó a culpar a otros por lo que estaba sucediendo. En su enfado le dice a la gente: la culpa es de la vaca. Pues si no fuera por ella, dice él, todo habría estado bien. Y esta parábola es una ilustración fiel de cómo cuando nos sentimos presionados, la primera respuesta de nosotros es de nuestra responsabilidad. La culpa no es mía. Finalmente la culpa es de la vaca, ¿no? Yo no hice nada. Y en el intento de justificarnos, empezamos a culpar a todos, aunque sea irracional. La culpa es de la vaca. Es claro que nuestros ojos se cierran a lo evidente. Ahora pensemos cómo sería esto si, como creyentes, o aún siendo creyentes, nosotros estamos atravesando una prueba y nos vemos presionados por la aflicción, por el dolor de la aflicción. Y más cuando pensamos que si yo no estuviese en esa situación, yo no estaría pasando por esto. Bueno, el pasaje que vamos a estar meditando hoy, que es el que acabo de leer, nos exhorta
a que perseveremos en la prueba, confiando en la bondad de Dios y vigilando nuestro engañoso corazón. Y eso lo vamos a ver en 3 encabezados. El primero dice la promesa de la perseverancia, en el versículo 12, el engaño de nuestro corazón, del 13 al 16, y la bondad de nuestro Dios, del versículo 7 al 18. Entonces vamos a entrar a nuestro texto, pero no sin antes dar un breve contexto, que fue lo que leyó Johnny, de lo que viene a ser la introducción de la carta. Porque Santiago, en el pasaje que leyó Johnny, introduce los 3 temas principales que él está tocando en la carta, que son la prueba, la sabiduría en medio de la prueba, y después también las relaciones sociales, cómo se afecta, cómo nos vemos nosotros frente a la prueba. Entonces, en el versículo 2 al 4, no todos los que están acá estuvieron en el sermón anterior, pero Santiago nos exhorta a responder a la prueba con gozo, poniendo la mirada en el resultado de ellas. Ahora, en este pasaje que está empezando en el versículo 12, él básicamente lo que va a hacer es reafirmar lo que él ya dijo, pero va a ampliar su tema. Y él empieza la declaración con el versículo 12 y dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Y él lo hace al mejor estilo del Sermón del Monte. Recordará Mateo 5. El Señor dice: bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que tienen hambre de justicia, bienaventurados los que lloran. Y él da las bienaventuranzas. Así que Santiago se para y dice: muy dichoso, muy afortunado, felicísimo. Alguien que tiene sumo gozo es el que persevera bajo la prueba. Y por supuesto que esto hace referencia al versículo 2 al 4, en donde él dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y el sentido de la paciencia acá es perseverancia. Recuerdan, capacidad de aguante, esa capacidad de resistir mientras estamos en la prueba. Acá lo reafirma y entonces dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Entonces pareciera que hasta el momento no está diciendo nada nuevo. Por supuesto que sabemos que en la palabra de Dios, cuando está la repetición, es porque hay un énfasis. Entonces pareciera que él solo se está sirviendo de la repetición para enfatizar la idea, pero si leemos con detenimiento, vamos a encontrar que él está dando otra razón para nosotros estar gozosos y perseverar en medio de la prueba. Él sigue diciendo, versículo 12: porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Y entonces es como que si Santiago estuviese haciendo una pausa y dice: un momento, miren allá, ¿están viendo a aquel hombre? Miren ese hombre que camina feliz y que está gozoso. Bueno, imagínense un hombre que camina feliz. Santiago dice: ese hombre seguro ama al Señor. Es como alguna persona que tenga un sumo gozo como ese, es porque tiene que amar al Señor. Es la reflexión que hace Santiago. El salmista, en el Salmo 19, hace básicamente lo mismo. Si recuerdan, en el versículo 1, cuando comienza el pasaje, dice: cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo corazón lo buscan. Estos no cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Bueno, el salmista está haciendo lo mismo. ¿Ustedes quieren ver un hombre feliz? Bueno, vean al hombre que guarda la ley de Dios, porque ese hombre se deleita en el Señor. Ese hombre ha encontrado su deleite en guardar la palabra del Señor, y como resultado ese hombre va a ser el hombre más feliz del mundo. Pero si leemos con detenimiento, notaremos que Santiago no dice bienaventurados los que aman a Dios. Santiago dice, más bien, bienaventurados los que perseveran bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Entonces la razón acá pareciera ser que la felicidad del hombre es perseverar, mejor dicho, fijar su mirada sobre la recompensa. Entonces pareciera que ese hombre está bienaventurado porque dice: hay una recompensa al final. Pero también dice que la promesa es para los que le aman. Entonces, ¿qué está queriendo decir Santiago con todo esto? La razón de la felicidad es el amor, como yo afirmo. Bueno, yo se lo voy a demostrar. Empecemos por entender cuál es la recompensa que Santiago menciona. La corona de vida, dice Santiago. Y esto es una referencia directa a la antigüedad. Los Juegos Olímpicos, todos estamos familiarizados con los Juegos Olímpicos, ¿no? Los Juegos Olímpicos
Hay un montón de deportes que se realizan, básicamente todos compiten y compiten por ganar una medalla. Bueno, muy distinto el formato que tienen ahora, el que era el del siglo pasado, o bueno, el siglo pasado no, hace 2000 años, pero consiste en lo mismo, competir por un premio. Bueno, Santiago dice: la corona de vida que recibirán aquellos que perseveran hasta el final. A los que ganaban al final de los Juegos Olímpicos le daban una corona, y esta corona era una corona de olivo. Ya no lo hacen, hace unos años sí lo hacían, le colocaban una corona de olivo todavía en representación a los Juegos Olímpicos. Pero lo que representaba para las personas del primer siglo era diferente a lo de ahora, por supuesto. Para ellos eso era el mayor reconocimiento que podían tener. Pasa básicamente lo mismo que pasa con el trofeo del fútbol acá en Argentina. Nadie entiende realmente el valor de eso, y mucho menos las personas que no competimos, y mucho menos las personas que no recibimos el premio. Pero hay un símbolo en eso, hay una representación. Eso simboliza felicidad. Si ganó Argentina, entonces en la mañana nosotros vamos a estar contentos. Si hubiese perdido Argentina, hoy estuviésemos contando otra historia, ¿no? Bueno, Santiago parece apuntar con esto que la razón del gozo de la persona es porque se fija en aquel premio. Eso representa un gran reconocimiento, eso representa también consagración, porque las hojas las tomaban del santuario de su deidad, que era Zeus. Entonces, imagínense, tengo la corona que está bendecida por la deidad a la cual yo sigo. Y muy probablemente entonces Santiago está tomando esta imagen de ese premio y ese galardón. Porque él no se está refiriendo acá a la vida eterna como premio para los que perseveran en la prueba. No, nadie puede ganarse la vida eterna por sus méritos. Nosotros sabemos eso. Dios da la vida eterna gratuitamente. Y es por gracia, mediante la fe en Cristo, que nosotros recibimos la vida eterna. No hay otra forma. Esa ya está asegurada en Cristo para los que hemos creído en Él, si ha creído en Él. Él más bien se está refiriendo al disfrute pleno de la vida eterna, lo que representa estar en la vida eterna. Hace un instante cantábamos que me deleito en el Señor, y que Él es mi deleite. Trench, un comentarista, dice: la corona de vida no es un emblema de realeza, sino del más alto gozo y alegría de gloria e inmortalidad. Este es el símbolo. O sea, quien porta la corona, quien porta la medalla, tiene un gozo pleno. Y Pablo en 1 Corintios se sirve también de esta imagen y dice: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. El premio es la corona. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo, dice Pablo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros un incorruptible. Entonces, a lo que apunta todo esto es al esfuerzo que se requiere. Santiago quiere incentivar a los creyentes del primer siglo. Pues ellos estaban pasando muchas pruebas y estaban enfrentando el destierro. Pero hay una corona de vida, dice Santiago, y al final. Hay un gozo pleno que ustedes pueden recibir al final, que es digno de que ustedes caminen con el más alto gozo. Pero el orden es perseverar y después la corona. De la misma forma que Pablo dice: bueno, primero te preparas, te abstienes, después corres, compites y finalmente recibes el premio. Santiago dice básicamente lo mismo. Por lo tanto, el aliento no es a soportar en la prueba para alcanzar la vida eterna, porque esta no se alcanza, hermanos, por méritos o esfuerzo. Nuevamente, esto es por gracia. El aliento es a soportar como los que saben, qué precioso, como cantamos hace un instante, que un poco más y estaremos con Cristo. Todo el sufrimiento pasará y habrá delicias a su diestra para siempre. Esa es mi razón, hermanos, por la que yo digo que Santiago se detiene y me dice: mira, ¿quieres ver un hombre feliz? Mira, el hombre que ama a Dios. ¿Y por qué lo ama? Porque el Señor lo amó a él primero y le dio a su Hijo en rescate por él. Ese hombre sabe que es parte de los muchos que Dios escogió desde la eternidad para salvación. Sabe que la generosidad de Dios es tan abundante que no solo le ha regalado la vida eterna en Cristo, sino que en su sobreabundante gracia le ha prometido un premio, una recompensa. Esto es el disfrute de la vida eterna, el deleite en ella para siempre.
Esto es lo que caracteriza a los creyentes, hermanos, lo que caracteriza al cristiano y el amor por Cristo. Algo contrario a eso es el descontento, y tendríamos que preguntarnos si amamos a Cristo. Porque el gozo del creyente no lo va a empezar a experimentar recién cuando Él llegue al cielo, hermano. El gozo del creyente lo empezamos a experimentar acá en la tierra. Porque la felicidad será plena en el cielo, sí. Nosotros estaremos plenamente, perfectamente gozosos de estar con Cristo. Pero la experiencia de felicidad comienza acá, en la tierra, cuando nos sabemos amados, y sabemos que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Recordaremos Romanos 8. Ahora mi pregunta es, ¿hemos sentido ese contentamiento? ¿Nos hemos sentido de esa forma? ¿Podemos decir, como el salmista, que ha encontrado deleite en el Señor? O sea, ¿se ve reflejado así en cada área de tu vida? Porque hemos visto cómo Santiago llama la atención a estar gozosos a los que están pasando por pruebas. Ahora, en medio de la prueba, ¿nos sentimos así de gozosos? Sabemos que la prueba tiene un propósito eterno, que es llegar a ser como Cristo, que como comenzamos, Omar oraba, y que es ser moldeados a la imagen de Cristo, ser como Cristo. O sea, tenemos eso presente siempre. Porque ante tales promesas, todo lo demás tiene que tender a minimizarse. El enfoque debe estar en el resultado, hermano, de la prueba. Porque el propósito de Dios nuevamente es conformarme a la imagen de su Hijo. Así que, por lo tanto, si la prueba es un instrumento del que Dios sirve, o el que Dios se sirve para hacerlo, entonces tengo un motivo glorioso para estar feliz. Sí que lo tengo. Y si además Dios promete disfrute por la eternidad, entonces tengo suficientes razones para ser el hombre más feliz de todos. El Señor le decía a sus discípulos, yo me voy a preparar un lugar para ustedes. Si no fuese así, yo se los hubiese dicho. Y eso es precioso. Pero nuevamente sabemos que no todo el tiempo respondemos así en las pruebas. No. Si somos honestos con nosotros mismos, nosotros no respondemos de esa forma en todo el tiempo. Porque hay pruebas que parecen sobrepasarnos, que nos pasan, que nos presionan. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Cuando nos sentimos presionados, corremos un peligro. Y es el peligro del engaño de nuestro corazón. Santiago continúa diciendo que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Que nadie diga, dice. Esto es una advertencia. Pero hay algo interesante acá, porque las versiones de ahora nos ayudan con la traducción. Pero la palabra tentado, que aparece acá, es la misma palabra que figura de prueba en el versículo 2 y el versículo 4. Es como que si dijéramos prueba y probado. O sea, una palabra que deriva de eso. Pero Santiago me dijo entonces en ese pasaje que del versículo 2 al 4, que tuviese por sumo gozo y que Dios usa la prueba para refinar mi fe. Entonces, ¿cómo me dice ahora que Dios no prueba a nadie, no tienta a nadie? Lo que llama la atención aún más es lo categórico de él, de decir que nadie diga. Entonces eso plantea dos preguntas que vamos a tratar de responder en este sermón. ¿De qué pruebas estás hablando, Santiago? Es la primera pregunta. Y lo otro sería, ¿quién las causa? La razón que Santiago está dando, tenemos la respuesta a la primera pregunta. Él dice, Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Pero a medida que vamos leyendo nos planteamos más preguntas. ¿Qué mal? ¿Cómo que Dios no puede ser tentado? Dios también está puesto a prueba. Bueno, la Nueva Traducción Viviente expresa mejor el significado del texto original y dice, Dios nunca es tentado a hacer el mal y Él jamás tienta a nadie. O sea, Él no se ve inclinado por el mal, ni jamás inclina a nadie al mal. De manera que Santiago ve esto y su razón lógica es tomado de una premisa que es innegable para todos nosotros. Nosotros lo cantábamos. Lo que dice Juan en 1 Juan 1:5, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. No hay forma de que Dios pueda ser inclinado al mal y de que Él venga al mal. Y entonces como si Santiago expresara, como Dios es santo, es incapaz de querer el mal ni tampoco ser inducido a él.
Por lo tanto, no puede creer el mal del creyente. Es como un silogismo, es basado en premisas. Es decir, él no puede ser inducido por el mal nuevamente porque él es bueno. Ese es el resultado. Hermanos, Dios jamás va a estar en una situación como esta. Que lo incline a negarse a sí mismo y inclinar a alguien al mal. No se puede. Así que podemos afirmar con Santiago, categóricamente también, que la referencia a esta prueba tiene que ser otro tipo de prueba. Y por eso las traducciones nos ayudan y le llaman tentaciones. Eso lo vemos en el texto. Porque estas pruebas se distinguen de las otras de que tienen una inclinación hacia el mal. De manera que, en el sentido que la palabra prueba se usa acá, está determinado por el contexto. O sea, tienta, según el contexto que estamos leyendo, significa impulsar al mal. Así que encontramos que el autor está hablando de dos tipos de pruebas. Son dos pruebas diferentes. Una es la que utiliza Dios para madurar el carácter del creyente con un fin positivo. La otra, tentaciones, no tiene nada que ver con Dios. Es lo que me dice el texto. Porque ya tienen un fin negativo. ¿Y cómo Dios va a querer un fin negativo cuando Él es bueno? Las tentaciones no buscan perfección del creyente, no la buscan, sino la caída. Lo que nos queda es responder entonces a la segunda pregunta. Ya determinamos que es imposible que Dios pueda tentar a alguien. Pero entonces, ¿quién las causa? No Dios. ¿Quién causa este tipo de prueba que nos conduce a una caída moral? Bueno, el texto sigue diciendo que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Y eso sí es revelador, porque me está diciendo que cada uno, es decir, todos, incluyéndote, somos la causa de esta prueba, las tentaciones que nos conducen hacia el mal. Y eso es una verdad dura, porque Santiago me está diciendo que no todas las pruebas a las que yo he de enfrentarme en este lado de la gloria, como una enfermedad, por ejemplo, no todas las pruebas son externas, sino que hay unas que son causadas por mí. Una prueba como una situación social, como en el contexto. Santiago habla de la pobreza y también habla de la riqueza, porque había unos que eran muy pobres. Y solo alguien que haya sido desterrado va a poder entender. Y sobre todo en el contexto en el que ellos están viendo lo que eso implicaba. Hay pruebas que son externas, hay pruebas que nosotros no controlamos. Pero hay otras que nos buscamos nosotros mismos. Y ahí es donde vamos a poner nuestro foco. Mientras que por un lado Dios permite las pruebas para mi beneficio, eso lo vi en el versículo 4, por el otro no tiene nada que ver. Él no interviene en las tentaciones ya que ningún beneficio hay en ellas. Estas me incitan al mal y son causadas por mi pasión. El tipo de prueba que usa Dios es para madurar el creyente. Y el comentarista Kistemaker nos ayuda a entender con una ilustración cómo es el tipo de prueba que usa Dios. Él dice: nosotros comprobamos la pureza de un recipiente hecho de cristal de plomo dando un golpecito, entonces añadido porque dice golpecito, delicado en su borde superior externo. E inmediatamente cuando oímos un sonido reverbante, casi musical, nos damos cuenta de que es genuino. Y también por ese sonido sabemos que este recipiente de cristal pasó por el fuego cuando fue hecho. De modo similar, Dios prueba la fe del hombre. Fin de la cita. Es decir, la prueba de Dios es para saber cuánta resistencia tienes tú, y si te hace falta, no te da un golpecito para romperte. Eso no puede venir de Dios. No te da un golpecito para saber si estás listo, si no vas a seguir pasando por el fuego y el crisol de la prueba. Pero el resultado es ser como Cristo. De manera que las pruebas que utiliza Dios nos conducen a ser más como Cristo. Y eso hay que afirmarlo categóricamente. Las tentaciones no son el tipo de prueba que Dios utiliza, porque esas nos conducen a una caída moral. Pero la siguiente pregunta que se plantea acá es: ¿cómo funciona esto? Porque Santiago parece describir un proceso. O sea, él no está diciendo, mira, cuando tú caigas en el pecado, porque a veces nosotros tenemos ese lenguaje de decir, mira, cuando caí en el pecado, no, yo estaba ahí y caí en el pecado. No, Santiago no está diciendo eso. Santiago está diciendo que hay un proceso, él está describiendo aquí un proceso. Quiere decir que todo pecado que nosotros cometemos le precede que un proceso en donde está implicado la pasión y la tentación. Santiago dice: yo soy llevado, continúa diciendo el texto, yo soy llevado
en el versículo 14, por mi propia pasión a estas pruebas. Es decir, mi pasión es un agente actuante en este proceso. Entonces, nuevamente, nos seguimos haciendo preguntas y le hacemos preguntas al texto. ¿Qué quiere decir el autor con mi pasión? Bueno, la pasión no es más que nuestros anhelos, máximos anhelos, lo que más anhelamos. De hecho, muchas veces la pasión en la Biblia se usa con una connotación negativa, porque lo usa para referirse a cosas como la lujuria, esa pasión excesiva que nos inclina a nosotros hacia eso. Entonces, pasión refiere a todos los deseos intensos del corazón. Y la imagen que utiliza Santiago acá es interesante, porque es la de una trampa. Me hacía reflexionar, porque ustedes han visto los señuelos en la pesca, hay muchos que pescan acá y están los señuelos. Bueno, hace un par de semanas veía uno que era de un color muy vibrante. No sé si acá se conoce el color fucsia, no sé, ¿cómo dice? Fucsia. Y era un color vibrante. Y yo pensaba, pero ¿por qué tiene ese color? Y me explicaba mi hermano, me decía, bueno, es porque así lo ven, hazle movimiento, decía, hazle movimiento, porque si le hace movimiento, entonces el pez piensa que está como sola la presa y está perdida, y entonces viene y lo libera. Bueno, esa es la imagen que está utilizando Santiago acerca de nuestro deseo. Diciendo que nuestro deseo nos tiende un señuelo y nosotros vamos detrás de ese deseo. O sea, es tan vibrante el deseo, es tan poderoso y tan intenso el deseo que nosotros automáticamente vamos detrás del deseo. Pero ¿qué pasa después cuando el pez muerde? Tironea. Siente un tirón. Bueno, eso se refiere a Santiago cuando dice seducido y llevado hacia la tentación. Y si nosotros somos honestos, es la experiencia de cada uno de nosotros. Fue la experiencia del apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Él decía, en mi corazón yo amo la ley de Dios, pero en mis miembros encuentro otra ley. Y esta ley me inclina hacia el mal. Es más, lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Siento un tirón, un impulso muy fuerte. Y es como que si Santiago estuviese poniendo los rayos X a lo que Pablo está diciendo en Romanos 7 y dice, bueno, lo que está pasando acá es esto. La pasión, tu deseo, tu anhelo te tiende un señuelo y te tironea, tira fuerte. Cuando nosotros damos lugar a los deseos, que nosotros somos arrastrados por los deseos. ¿Y hacia dónde? ¿Qué dice el texto? Hacia la tentación. Cuando somos tentados es por nuestra pasión. Entonces primero la trampa con el señuelo y después Él nos arrastra. En este caso la pasión, porque la pasión está aquí como personificada, como un agente. Nosotros todavía, en Santiago nos está diciendo que nosotros perdimos la batalla en nuestra lucha. Está diciendo que sentimos un fuerte arrastre hacia eso. Finalmente, cuando nosotros caemos en la tentación, cuando nosotros cedemos, es que perdemos nosotros la batalla. Entonces, Santiago sigue diciendo, después cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Entonces, Santiago va a utilizar otra ilustración. Y esto es precioso, porque Santiago utiliza muchas ilustraciones. Santiago era líder de la iglesia en Jerusalén. Y él era básicamente el pastor de la iglesia, uno de los pastores de la iglesia. Y cuando se refiere a ello, se refiere con muchas ilustraciones, como que si estuviese dando un sermón. Y él va a utilizar otro, y es el proceso de concepción. Dice, da a luz el pecado. Y es que así como para el proceso de concepción tenga lugar, se requieren dos individuos. Santiago está diciendo que aquí también se requieren dos agentes, la pasión y la tentación. De la unión de estos dos, dice Santiago, es concebido el pecado. Cuando la pasión ha concebido, nuevamente dice el texto, da luz el pecado. Hay un comentarista que dice que es como que si Santiago estuviese viendo esto como que si la pasión tuviese capacidad reproductora. Y la ilustración que está utilizando no puede ser más apropiada, porque en el proceso de concepción conlleva el placer, el deseo de hacerlo, y lo mismo pasa con la tentación. Cuando tú te enfrentas a la tentación, todavía ahí tú no has perdido la batalla. Tú pierdes la batalla cuando cedes. Y ahí ya tú no sientes un arrastre. Ahí tú lo haces porque lo deseas. Ahí tú lo haces porque quieres. En el versículo 15, él continúa diciendo, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Y esto es como que si dijera que el pecado viene embarazado de la muerte. O sea, como que si el pecado ya viene ya como fruto en él. Y uno se puede preguntar qué tipo de muerte sería esto, porque le está hablando a creyentes.
Bueno, sí. Pero está hablando de esa experiencia del creyente cuando siente sequedad espiritual. ¿Recuerdan David? Señor, mientras no confesé mi pecado, mis huesos se secaban. Bueno. Pero finalmente también está haciendo referencia en última instancia a la muerte física. Porque todos sabemos que las consecuencias del pecado, las consecuencias de la gula pueden terminar en ¿qué? En la diabetes. Y eso te puede llevar a la muerte. Bueno, en última instancia también puede referir a la muerte física como eso. Por lo tanto, esta es la clase de prueba en la que entramos nosotros mismos cuando nos rendimos a nuestras inclinaciones malas y pecaminosas. Así que en lugar de responsabilizar a Dios como el culpable de nuestras tentaciones, debemos ver dentro de nosotros y considerar nuestra propia naturaleza pecaminosa. Nuevamente la pregunta, ¿de quién es la culpa? ¿De la vaca? Eso nos recuerda a Adán en el capítulo 3, porque aquí viene todo de Génesis. En su deseo de ser autosuficiente y autónomo, ellos se rebelan contra Dios. ¿Y después qué queda? ¿La culpa de quién es? De Eva. Y la Eva de la serpiente. Bueno, desde ahí nosotros venimos arrastrando esta tendencia. Santiago dice, no, hermano. No. El culpar a otros, y aún más a Dios, es intentar justificarlos por esto. Continuar con la misma respuesta de Adán. En este sentido, toda prueba se puede convertir en una tentación. Y en todo sentido. Es decir, toda prueba, nuevamente, por la que nosotros pasemos, que sea externa, se puede convertir en una tentación. Cuando nosotros cedemos a la inclinación de culpar a Dios, ahí nosotros nos estamos viendo tentados a rebelarnos contra Dios. Y decirle a Dios, bueno, pero es que si yo no hubiese pasado por esta prueba. Pero ¿quién le puede decir a Dios qué haces en última instancia? ¿Y quién ha sido su consejero? Pues nosotros osamos decirle a Dios, bueno, yo hubiese hecho las cosas mejor. Y muchas veces podemos ser sutiles con eso. Y decir, bueno, pero que sea lo que Dios quiera. No, nosotros pecamos con esa actitud. Es por esta razón que Santiago advierte como una prohibición categórica que nadie diga, porque las tentaciones no provienen de Dios. Y así como tan categórico está siendo Santiago, nosotros tenemos que ser categóricos en rechazar cualquier tipo de pensamiento. Un pensamiento así se puede considerar como blasfemia, es decir, que de Dios viene lo malo. Eso es imposible, lo demostramos en el punto anterior. Pero alguno me puede decir a mí, bueno, hermano Andrés, pero hay tentaciones en las que yo no tengo nada que ver. Y eso es verdad, porque Satanás es el padre de las mentiras y el tienta. Eso es verdad, nuestro Señor fue tentado, yo no tuve nada que ver con la tentación. Pero como la meta principal es llevarte a pecar, y el objetivo de Satanás es llevarte a pecar, ellos se alían como amigos. Y entonces él utiliza cualquier tentación, y puede utilizar cualquier tentación para llevarte a pecar. Y esto puede ser hasta lo más sutil, una omisión de un mandato de Dios claro y directo en la palabra, un pecado visible y escandaloso, uno menos visible como el pecado de un pensamiento. Cualquier pecado, la lista es interminable. El propósito de la tentación va a seguir siendo siempre el dañar la salud del creyente y en última instancia la muerte. Nosotros sabemos que tenemos varias líneas de batalla. En el estudio bíblico que estamos viendo de la santidad, hemos visto que hay varias líneas de batalla. Nosotros no solamente luchamos contra nosotros luchamos contra nuestro enemigo externo. Y el mundo sabe eso también. El mundo sabe que nosotros cedemos a nuestros deseos, por eso tanto el marketing, la publicidad. Ellos saben, ellos nos lanzan el señuelo, ellos saben que nosotros vamos a ir detrás de eso. Pero la intención de Dios en este texto es que pongamos el foco en nuestra batalla interna, para pelear bien. O sea, es vital que nosotros conozcamos cómo opera nuestro enemigo. Y por eso nuestro texto se enfoca en demostrar el papel fundamental que juegan nuestros deseos en el proceso de pecado. Porque el enemigo de todos los frentes que tenemos, el enemigo más traicionero somos nosotros mismos. Y es el deseo de Dios que nosotros seamos apercibidos dentro. Y sobre todo en la prueba. Él sabe, nuevamente, y apunta a los detalles del proceso, porque saber cómo funciona el proceso a nosotros nos hará entender más a nuestro enemigo interno. Pero noten que él dice, las tentaciones surgen de nuestros propios deseos
Y esta verdad va a seguir siendo verdad, venga la tentación de forma externa o venga la tentación de forma interna. John Owen dice, hay pasiones secretas que se esconden en nosotros y en nuestros corazones, que tan pronto como se presenta la tentación, se levantan, se alborotan, gritan, nos inquietan y nos seducen, y no se dan por vencidas en tanto no sean muertas o satisfechas. Fin de la cita. Aunque sean inducidas externamente, son nuestras pasiones las que se levantan. Y es nuestra responsabilidad, hermanos, si nosotros cedemos a eso. Nuevamente, nuestro primer recurso es defendernos. Esa es nuestra primera línea de batalla. Por eso, si seguimos leyendo el pasaje, vamos a ver en el versículo 21 que Santiago dice, quiten de su vida todo lo malo y sucio. Esto es una forma práctica de pelear que nos da la palabra de Dios. O sea, si nuestra primera línea de batalla es saber que nuestro deseo es el que nos inclina a eso, entonces vamos a batallar primero con nuestro deseo, porque no queremos ni siquiera llegar a la tentación y tener que batallar con la tentación. La realidad es que allí no hay fuerza de arrastre. Allá nosotros abiertamente vamos a querer abrazar la tentación. Solo una gracia especial de Dios nos puede salir de esa tentación. Por eso el Señor ora por nosotros. Es el Señor que ora con nosotros. Amorosamente nos enseña. Pídanle a Dios de no caer en la tentación. No caer en la tentación, sino que sean librados de ella. Podemos pensar en varias cosas como malas conversaciones. Y nosotros sabemos que las malas conversaciones nos llevan a pensar mal del hermano, entonces, ¿qué hacemos en las malas conversaciones? Si nuestro deseo por decir del hermano a otro hermano para orar por él, la situación que está pasando, entonces, ¿qué hacemos nosotros en estas situaciones? Son formas prácticas de luchar. Si el Instagram te es ocasión de tener pensamientos inmorales, entonces, hermano, yo no voy a decir borra el Instagram, voy a decir suspende el Instagram. Formas prácticas de pelear. Primera línea de batalla. Luchemos contra nuestros deseos primero. Seamos conscientes, lo que dice el texto, que nuestros deseos nos llevan a pecar. Para que después no tengamos que decir como Adán, bueno, la culpa no es mía, Señor. La culpa es de que si el desarrollador del Facebook no hubiese creado el Facebook. La culpa es de la vaca. Son cosas irracionales las que finalmente terminamos diciendo. Es que si no estuviésemos en un mundo en donde tuviese tanta tecnología, no. Nosotros debemos reconocer el papel en el proceso y matar de hambre a los malos deseos, privándolo de lo que necesitan, mas si por el Espíritu, dice Pablo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8. Santiago concluye diciendo entonces, amados hermanos míos, no se engañen. Ese es el título de nuestro sermón. No se engañen. No sean extraviados por el error. No caminen errantes, es lo que él está diciendo. Pero la pregunta es, ¿cómo combatir con el error? Bueno, eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, la bondad de nuestro Dios. Pablo en la carta de los Colosenses, cuando él sabe que los colosenses han creído, él le dice que él le está pidiendo a Dios para que sean llenos del conocimiento pleno de su voluntad y que les conceda sabiduría espiritual para que así puedan vivir de una forma que le agrade a Dios y que le honre, llevando buen fruto y creciendo en el conocimiento del Señor. Y hay otra versión que dice, que me gusta, para que crezcan en la medida que aprenden a conocer a Dios. Bueno, ¿cómo se combate con el error? Con la verdad y en amor. O sea, si vamos a decir la verdad, vamos a decirla en amor. Fíjense que Santiago dice, amados hermanos míos. Y esto no puede ser de otra voz que no sea de alguien que se identifica con la condición. Si nosotros hemos de exhortar un pecado a otra persona, debemos hacerlo en amor. Nosotros no debemos ver la vida de la persona más grande que la nuestra. Nosotros tenemos que identificarnos con la condición del otro, porque nosotros también hemos sido tentados. Y nosotros también hemos sido tentados a quitar nuestra mirada vertical y poner nuestra mirada horizontalmente. Nosotros somos como el salmista en el Salmo 35. Oigan esto. Él empieza en el versículo 1. Combate, oh Señor, a los que me combaten. Ataca a los que me atacan. Echa mano del broquel y del escudo y levántate en mi ayuda. Qué confianza. Él se acerca a Dios con una confianza tremenda. Y después en el versículo 9 y 10 dice,
Y mi alma se regocijará en el Señor. Eso en el mismo Salmo. En su salvación se gozará. Dirán todos mis huesos: Señor, ¿quién como tú que libras al afligido de aquel que es más fuerte que él? Sí, al afligido y al necesitado de aquel que lo despoja. Hasta que pone la mirada de forma horizontal y dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo estarás mirando? Rescata mi alma de sus estragos, mi única vida de los leones. Y el 22 y el 23 dice: tú lo has visto, Señor, no calles, Señor. No estés lejos de mí, despierta y levántate para mi defensa y para mi causa, Dios mío y Señor mío. Para finalmente entender que nuevamente tiene que poner sus ojos verticalmente y al final decir: engrandecido sea el Señor que se deleita en la paz de su siervo, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Eso somos nosotros, hermano. Nosotros quitamos la mirada de lo vertical y de lo horizontal y entonces ya pensamos que Dios duerme. Como que si Dios duerme. Esto es una oración muy honesta. Y también puede ser tu condición. Yo honestamente venir delante de Dios. El problema es cuando quitamos la mirada de Dios. Pero Dios no quita la mirada de nosotros. Dios conoce nuestro sufrimiento. Él es el Dios que ve. ¿Recuerdan a Agar? ¿Cómo se presenta Dios a Agar allá en Génesis? Como el Dios que ve. Ver la High Roy en el hebreo. Así se llamó el lugar, como el Dios que ve. Y no lo digo por impresionar, lo digo porque me encanta que el Señor se presente y diga: yo veo, yo escucho. Él se presenta al pueblo de Israel con ellos y le dice: yo he escuchado su aflicción. Así que Él se compadece de nosotros, hermano. En el versículo 17, el texto continúa diciendo: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Nuevamente, Santiago, ahora pongamos el foco en Dios. ¿Cómo combatimos con el error? Pongamos el foco en Dios, para que tengan una plena seguridad y firmeza de lo que creen. Es lo mismo que Pablo le dice desde Colosenses. Pongamos el foco en Dios. ¿De dónde viene todo lo bueno y perfecto? El texto responde: del Señor. Y por supuesto que sí. Por supuesto que sí, todo lo bueno viene de Él. Las dádivas de Dios son el resultado de su carácter. Él es bueno. Nosotros tenemos que entender que Dios, porque es lo que es, Él hace lo que hace. O sea, es la manifestación de lo que Él es, lo que Él hace. No al contrario. Él es antes de hacer, y porque Él es, hace lo que hace. Debemos recordar siempre eso, hermanos. Y qué contraste más grande. Porque de las consecuencias del pecado se produce la muerte. Es básicamente el mismo lenguaje que estoy utilizando en la misma ilustración. Pero de Dios viene todo lo bueno y viene la vida. Santiago dice: toda acción bondadosa de dar viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Es nuestro Señor quien dice: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden? Todo viene de Él. Noten que Santiago, acá en el texto, también llama a Dios como el Padre de las luces. Y es una referencia directa al Creador desde el principio. Cuando Dios creó todas las cosas y vio que Él era bueno. Y vio que era bueno, recuerdan, el primer día creó y vio que era bueno. Creó las constelaciones para iluminar y vio que era bueno. Bueno, Santiago parece que está recordando esto junto con Juan y dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Es decir, Dios, que es luz, es el que dice: sea la luz, y lo crea. Recuerden el Salmo 136: den gracias al Señor porque Él es bueno, dice el Salmo. ¿Por qué Él es bueno? Porque para siempre es su misericordia. Y después en el versículo 7 dice: al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Porque Él lo que es, Él hace lo que hace. Y esto es una gloriosa verdad. Porque si alguien recibe algo bueno, ¿de quién viene? Yo ahorita comienzo con la reflexión. ¿De qué vienen las cosas buenas? Todos disfrutamos de la gracia común de Dios. ¿Y de quién viene? ¿De nosotros? No, desciende de lo alto. Es con ese entendimiento que Santiago, en el versículo 6, le dice a los creyentes que si alguno está falto de sabiduría, se la pida a Dios. Y es que no puede ser otra cosa. Santiago está pensando en Proverbios 12 cuando dice: porque el Señor da sabiduría de su boca y viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, ¿de quién más puede venir la sabiduría y la inteligencia para poder orar en medio de la prueba? De Dios.
Por eso también exhorta a vivir una vida congruente a los creyentes en el capítulo 3 de Santiago, en el versículo 17. Él dice, en exhortación a ellos, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. De manera que si recibimos algo distinto a eso, entonces no viene de Dios. El versículo 18 continúa diciendo acerca de Dios, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y él sigue utilizando imágenes, ilustraciones. Nuevamente, una imagen astronómica. Él dice con esa imagen que Dios es inmutable, que Él no cambia, que Él es luz inalterable. Ahí nada lo puede opacar, es lo que está diciendo también. Visualicen el eclipse desde nuestra perspectiva, cómo se ve, como que si una sombra lo tapara, ¿no? Cuando el cuerpo celeste, una sombra. O los niños, cuando queda la puerta entreabierta, pareciera que cuando piden que dejen la puerta entreabierta por temor, pareciera que, bueno, no se está cerrando por completo, pero hay un poquito de luz. Hay algo que tapa la luz, pero todavía entra. Bueno, Santiago está diciendo, con Dios no pasa esto. No. Él no puede ser eclipsado. Su luz penetra cualquier sombra. Él permanece constantemente en luz inalterable e inaccesible. No podemos ocultar nada de Él, hermanos. Es la experiencia del salmista en el Salmo 139, ¿a dónde iré, Señor? ¿A dónde iré? Si digo, ciertamente las tinieblas, versículo 11, me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti. Y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Eres luz inalterable, no varía. Él dice, porque yo el Señor no cambio, por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. En Malaquías 3:6. Un puritano dice, ¿qué consuelo podríamos tener si oramos a un Dios que como camaleón cambia de color continuamente? ¿Quién presentaría una petición a un príncipe terrenal que fuera tan mutable como para conceder una petición un día y negarla el otro día? Nosotros en medio de las pruebas, hermanos, lo que necesitamos recordar es que Dios no cambia y que Él es bueno. En el versículo 18 continúa diciendo, en el ejercicio de su voluntad Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos la primicia de sus criaturas. Y es que Él no puede dar otra cosa. Una salvación tan grande solo puede venir de un Dios que es inmutable y que no cambia. Porque esto es una referencia directa al Evangelio. Él nos salvó. Esto es lo que dice Santiago, hermanos. Dios libremente y soberanamente salva a Dios. Nadie le puede, a los hombres, nadie le puede decir qué hace. ¿Y cuál es el don perfecto que hemos recibido de Dios? El único perfecto, su Hijo. Él nos ha dado a su Hijo. Y esto es la mayor muestra de su bondad y la mayor muestra de su amor y la mayor muestra de su grandeza en medio de la prueba. Y es lo que nosotros tenemos que recordar en medio de ella. Mira cómo lo dice Pedro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita, reservada en los cielos para ustedes. ¿Para quiénes? Para los que creen. La luz verdadera que existe desde el principio, dice Juan, vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pero a los que le recibieron, ¿qué les dio? El derecho de ser llamados hijos de Dios. Él es la verdad, Él es la palabra de verdad. Santiago dice, Él por la palabra de verdad nos hizo nacer. Es la verdad, el verbo hecho carne, anunciándole a los hombres la verdad, lo que hace que la gente se convierta. Y ahora nosotros, como los agentes del Señor, anunciando la verdad, proclamamos la verdad y la gente se convierte por medio del mensaje de la salvación. ¿De cuál? Dice Juan, del que vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Un nuevo nacimiento es el precioso regalo que el Señor nos ha dado. ¿Y cómo lo hizo? Nuevamente, por la palabra de verdad. En Efesios 1:13, y con esto finalizo, o voy finalizando, Pablo dice, y él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, nuevamente, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa.
Y esta salvación es para todo aquel que cree. Pero si tú no has creído en el Señor y estás acá, yo quiero decirte que primero, no hay ninguna esperanza para ti en medio de las tentaciones. Es como la ola del mar, dice Santiago, las personas que no tienen fe. No hay ninguna esperanza para ti. Vas a ser guiado de aquí y allá por las tentaciones. No hay esperanza, hermano. Solo Cristo puede darnos la esperanza que nosotros necesitamos y la fe y las fuerzas para nosotros pelear. Es Cristo en nosotros, dice Pablo, la esperanza de Dios. Así que no tienes ninguna esperanza de poder luchar contra eso. Porque es Él el único que ha sido tentado en todo y sin pecado y el único que puede entenderte en medio de la tentación. Y el que te abre la invitación y te dice: ven confiadamente al trono de la gracia para que halles gracia y oportuno socorro. Hermano, es Dios. Oh querido amigo, es Dios enviando a su Hijo, la única esperanza que tú tienes para tu vida. Y para nosotros los creyentes, en medio de la prueba, nuevamente no busquemos culpables. Confiemos en Dios, en que Él es bueno, en que Él es fiel, en que Él nos ha dado a su Hijo para que nosotros podamos acudir a Él. Santiago dice en el capítulo 5, versículo 10: hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mire que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Esa es nuestra única esperanza. Esa es nuestra única esperanza. Oremos. Bendito Señor, ¿a quién iremos, Padre? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida, Señor. Si por tu palabra, Señor, nos muestra quiénes somos. Porque esa es la verdad del Evangelio, Señor, mostrarnos quiénes somos. Y al mostrarnos quiénes somos, Señor, ¿a quién iremos, Padre? Eso nos muestra que necesitamos un Redentor y tú eres nuestro Redentor, Señor. Solo tú tienes las palabras de vida, Señor. Solo tú puedes transformar nuestro corazón. Bendito sea, Señor, que nos muestres en tu palabra también quién eres. Porque en ti hay salvación, Señor. Porque en ti está el verdadero gozo, Señor. Porque solo en ti, Padre, nosotros podemos tener refugio. Gracias por Jesucristo, Señor, nuestro Salvador. Y aquel que murió en propiciación por nosotros, Señor. Porque ahora nosotros podemos sabernos amados, Señor. Ahora nosotros podemos llamarte Padre y sabernos tus hijos, Señor, porque tú nos has adoptado. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Señor, te pido que tu palabra sea aplicada a los corazones. Te pido, Señor, que tu palabra, Señor, dé fruto. Te pido, Dios, nos permitas meditar y rumiar estas verdades, Señor. Y que nosotros podamos levantar nuestra mirada al cielo y decir: nadie tengo ni en los cielos sino ti, y fuera de ti nada deseo. Que te lo pedimos en el nombre de Jesús.